Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, el capítulo número 2 de Planificador de Bodas, Nuea que Malón, basados en el libro. ¿Quién te pidió que me recogieras?, pensó Nuea. De no ser porque era su cliente, yo la habría regañado, pero en cambio solo preguntó, ¿pagarte? La otra parte solo sonrió ampliamente mientras extendía su mano hacia el asiento del copiloto, así que no le quedó más que apresurarse a dar un paso adelante antes de que alguien pudiera ver el espectáculo tan extraño, en ese momento donde un hombre le estaba abriendo la puerta a otro. Luego de eso, Cylon se acomodó al volante y dijo, por cierto, ¿ya desayunaste? ¿Eh? Noea hizo un sonido con sorpresa mientras se volteaba para encontrarse con los ojos de la persona para darse cuenta que estaba enviándole una sonrisa atractiva que le hizo tener que apartar la mirada rápidamente. Comí algo ligero, respondió de manera honesta. Entonces vamos a comer juntos. La frase dejó atónito al joven organizador. Se sentía extraño, muy extraño. La primera cita para la prueba del traje era a las 11 y la tienda quedaba bastante lejos de la oficina. Teniendo en cuenta eso, el desayuno que el joven eligió comprar fue por lo tanto la comida que más le gustaba, McDonald's. ¿Qué desea ordenar? Paquete Sachet McMuffin. El menú que solicitó fue el doble Sachet McMuffin, pero tenía miedo porque el apuesto hombre que era una persona que le gustaba comer saludable. Para su sorpresa, el hombre pidió lo mismo que él. Kunlun, esto es lo de mi comida. Está bien, dijo Cylon antes de entregar el dinero a la persona de la ventanilla. No, no puedes hacer eso. Está bien, yo te obligué a pasar a comprar el desayuno. Además, hay algo con lo que quiero que me ayudes. Noah se sintió extraño y se tensó aún más que antes en el auto del hombre cuando el conductor mencionó que necesitaba de su ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Cylon solo sonrió, pero no respondió, y movió el auto para recoger la comida en la siguiente ventanilla, donde le fue entregada la bolsa de papel marrón con el logotipo distintivo impreso en ella mientras Noea no podía dejar de pensar en que deseaba que le ayudara. Por favor, pon un poco de crema en el café para mí. No agregues azúcar. Noea lo hizo sin quejarse y agitó bien la crema antes de cerrar la tapa y dársela a Cylon. Cuidado, está caliente. ¿Puedes darme algunas papas fritas, por favor? Nanoea tomó la taza de café, la colocó en el portavasos y sacó una papa frita grande, dorada y apetitosa, de la bolsa de la cual salía aún el humo debido a lo caliente que estaba. Cuidado, está muy caliente. ¡Ay, Kunlun! No había ni siquiera terminado de advertirle cuando la papa lo quemó, haciendo que Cylon se sobresaltara mientras Nuea le dejaba caer la papa en el regazo del mayor, haciendo que éste gritara en estado de shock mientras intentaba quitarla, pues había visto las marcas de aceite en los pantalones de lujo, así que se apresuró a sacar un pedazo de papel para limpiarlo. Te dije que tuvieras cuidado. ¿Duele? Está bien, mis pantalones son gruesos, no quemó mi piel, pero quedará una mancha de aceite. Debemos limpiarlo rápido, dijo el joven organizador, olvidándose de sí mismo y frotándole con fuerza en el regazo, concentrando en limpiar hasta que las huellas se desvanecieran un poco. De repente se dio cuenta de la posición en la que estaba. Su cara estaba tan cerca de su regazo y por tanto de su entrepierna. Lo lamento, no fue mi intención. Nanoea se sobresaltó y gritó rápidamente al mirar hacia abajo para ver un par de ojos afilados mirando hacia abajo. De no ser porque los vidrios eran suficientemente oscuros, los extraños en definitiva pensarían que estaba pasando algo más entre ellos, así que se apresuró a sentarse en su lugar con la espalda recta. Está bien, lo entiendo. Yo soy quien tiene que disculparse. La otra parte sonrió levemente, pareciendo despreocupado, por lo que el oyente se sintió un poco aliviado. Solo podía intentar mantenerse quieto porque debido a lo que había pasado justo en ese momento, su corazón estaba acelerado y su cuerpo temblaba.